Audio Jungle. Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio aquí donde hablamos de negocio, hablamos de marketing, hablamos de emprendimiento y por supuesto hablamos de ventas B2B. Y hoy tenemos un invitado, estamos con Marcelo Pineda. ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? Hola Julio, muchas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial a la audiencia de este podcast de ventas B2B. Muy emocionado de estar acá charlando contigo. Y bueno, entremos en materia que estamos aquí para hablar Excelente. de Oye, B2B. para presentarte, ¿dónde estás tú ahora? Bueno, mira, yo en este momento estoy ubicado en Bogotá, Colombia. Yo trabajo para una compañía que se llama Sirion, que está presente en varios mercados de América Latina, pero mi base en este momento está en Bogotá, Colombia, donde tenemos una de las operaciones más grandes. Sin embargo, pues nuestro equipo de marketing está presente en la mayoría de los países en los que nosotros operamos. Excelente. Oye, ¿y qué es Sirion? Mira, esa es una pregunta que a mí me gusta mucho responder porque cuando uno le dice a las personas Sirion, a pesar de que es una palabra que no, digamos que no significa nada, no es como algunas marcas que hacen alusión a algo, esta es una marca muy sonora, nadie la conoce, ¿sí? Sin embargo, en este momento seguramente que nosotros estamos hablando, esta información está viajando por Internet y seguramente está pasando en algún tramo por las redes nuestras. Entonces, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos principalmente un operador de telecomunicaciones corporativas. Somos el único operador de la red más grande del mundo. El Ah, mira. sistema autónomo más grande del mundo es operado por Sirion en Latinoamérica. ¿Esto qué quiere decir? Que las compañías grandes, cuando necesitan una conectividad de unas características de disponibilidad y de velocidad muy altas, nos contratan a nosotros, porque nosotros somos la compañía dueña de los cables que atraviesan los océanos, las montañas y los continentes. Nuestros cables interoceánicos y terrestres suman más de 105.000 kilómetros por Oja. todo Latinoamérica. Es decir, nosotros para muchas empresas internacionales somos la puerta de entrada a Latinoamérica. Ese es, digamos, uno de nuestros negocios principales. También tenemos otro negocio que es, digamos, la empresa hoy en día está dividida en dos, tiene dos líneas de negocio. Es el negocio de conectividad es el más grande, pero también tenemos un negocio de data center donde somos muy importantes. Somos un jugador muy relevante porque tenemos data centers propios en 7 países de Latinoamérica Ah, mira. que pues sumado a esta red que te comento, nos hace totalmente diferenciales en el mercado. Entonces, nosotros somos una empresa que soporta la operación de muchas empresas, ¿sí? Pero no nos vemos. Nosotros somos como el aire, que Ajá. solo somos conscientes del aire Hay que tener cuando se fe nos en va. eso. Claro. Entonces, tenemos toda la plataforma de conectividad y tenemos toda esta plataforma de data centers que nos hace pues un jugador de plataforma de tecnología muy importante en la región. Oye, Varios de nuestros Marcelo, clientes son muy eso, conocidos, Carlos. perdona, te interrumpí. Dale. Te iba a preguntar al respecto de quiénes eran tus clientes, si son las grandes Mira, sí, empresas o son justamente las te iba a empresas comentar finales. eso. Mira, no te puedo en este momento hablar de marcas puntuales, pero pues sí te puedo dar a entender que algunas plataformas de contenido de televisión por demanda, OTT, trabajan con nosotros. Grandes empresas de nube pública trabajan con nosotros. Grandes bancos que están presentes en toda Latinoamérica trabajan con nosotros. Ah, mira. Empresas muy grandes del sector oil and gas trabajan con nosotros. Entonces, nuestro negocio está muy arraigado a esas grandes empresas que principalmente tienen presencia en toda Latinoamérica, porque nosotros, como tenemos una red tan grande y es propia y es una red de primera categoría que en el mercado se le dice una Tier 1, y además operamos ese sistema autónomo que es el que menos saltos tiene, porque hay un concepto que tiene que ver con la latencia y es que entre menos saltos tenga la red, es mejor la latencia, ¿sí?
y nuestra red tiene menos saltos, por lo que pues tenemos esa red propia que atraviesa todas estas geografías, ¿sí? Entonces, ese tipo de cliente que está presente en muchos países es el tipo de cliente que a nosotros nos gusta tener y pues que ellos a su vez nos necesitan. Un ejemplo de esto es algunos clientes, algunas empresas que son embotelladoras de bebidas, tienen operaciones en toda Latinoamérica, incluso en Venezuela, ¿sí? Que ¿Ya? Venezuela, pues sabemos que ha sido un mercado que ha sido golpeado por múltiples razones, pero nosotros tenemos una operación grande en Venezuela, el único cable internacional que está, digamos, atado a toda esta red es nuestro. Tenemos uno de los dos data centers en Caracas. Entonces nosotros tenemos esa plataforma que está en capacidad de poder atender ese tipo de cliente muy específico, muy grande, muy de este mundo B2B, que tiene esas necesidades muy puntuales. Entonces, ese es nuestro negocio y ese es el tipo de cliente que nosotros tenemos. Claro, o sea, una infraestructura súper sólida y como decías tú, transparente para la mayoría de las personas. Por lo menos Exacto. yo conozco algo del mundo de las telecomunicaciones, pero Sirius no lo tenía en mi radar, sin duda que es ignorancia mía. Pero quería preguntarte sobre eso porque en el fondo tú pones a disposición de estas grandes empresas la infraestructura de un nivel altísimo y muy potente, muy segura. ¿Y cómo lo hacen las empresas que sus clientes para integrarse a esa infraestructura? ¿Ustedes aportan en ese proceso del soporte para la integración, para dar el soporte, o las empresas tienen que tener esta gente capacitada para integrarse Sí, a la plataforma de ustedes? mira, en No este sé si mundo está de bien dicho tecnología, plataforma. sí, yo te cuento, me faltó contarte un poco al inicio de cuál ha sido mi trayectoria. Yo llevo trabajando en marketing desde el primer día que fui practicante saliendo de la universidad, Ah, mira, ¿sí? O sea, yo salí de mi universidad a ser practicante y fui practicante de mercadeo. Y desde ese día hasta hoy, que han pasado 20 y pico de años, sigo trabajando en marketing y hoy lidero el área de mercadeo para Sirion en el negocio de conectividad en toda Latinoamérica, ¿sí? Dentro de toda esa trayectoria he trabajado en varias empresas y también trabajé en un integrador de tecnología muy grande. ¿Por qué te digo esto? Porque la aproximación del integrador es diferente al del proveedor de infraestructura, ¿sí? Haz de cuenta que cuando o sea, pongámoslo en términos muy coloquiales, cuando uno tiene hambre, uno va a un restaurante y el restaurante es como el integrador. Tú dices, yo quiero un plato con un bistec o con un claro. pedazo de carne. Entonces, te traen la O una carne, bandeja está paisa. alineada, está preparada, tiene guarniciones, tiene bebida, tiene todo. Es decir, el restaurante habló con todos los proveedores y te integró una solución para que te quites el hambre. ¿Sí? Nosotros somos el proveedor del principal componente que es la carne. ¿Sí? Y es digamos, el integrador el que necesita en muchos casos integrarnos a nosotros, sobre todo en el mundo del data center. Sí, a nosotros nos interesa mucho ese tipo de integrador grande que nos dice, venga, yo necesito una plataforma en su data center de X o Y dimensión, porque como tenemos estos data centers tan grandes que recientemente es en los últimos 6 meses, nosotros lanzamos dos data centers nuevos, hay uno en Chile y hay otro en Perú, que son data centers de última tecnología, que pues allá en esos data centers ya operan grandes proveedores de nube pública, pero ahí es donde el negocio nuestro varía un poco, ¿sí? En el mundo del data center hace mucho sentido que a nosotros nos integren, ¿sí? Porque nosotros no podemos ir a desarrollar digamos, unas soluciones un poco más hacia el menudeo, porque Ujú. si tú necesitas, por ejemplo, un servidor virtual, tú puedes en este momento entrar a Amazon y contratar un servidor virtual y listo, se fue. Ellos lo pueden hacer porque ellos tienen una infraestructura gigantesca en muchos países del mundo, ¿sí? Así es. Pero ese no es nuestro negocio. Nuestro negocio es ser esa plataforma que soporta esas empresas que ofrecen ya los servicios un poco más desmenuzados, ¿sí? En el mundo de la conectividad,
cambia un poco, porque ahí sí muchas empresas necesitan es estar conectadas y nosotros podemos proveer esa solución de conectividad. La diferencia está en que no todas las empresas necesitan un Internet o un Internet seguro o unas redes definidas por software o una ciberseguridad atada a esas redes, de la misma manera que todas las empresas. Sí, hay empresas que nos dicen, venga, yo necesito una capacidad de gigantesca y nosotros la podemos proveer, pero esos servicios no son para todas las compañías, ¿sí? Entonces nosotros nos enfocamos mucho en esos nichos que demandan unas capacidades muy grandes y que además estén en necesidad de poder transportar datos entre países y entre regiones porque es donde somos muy fuertes. Como te decía, nosotros tenemos esa red propia tan robusta, eh, y operamos ese sistema tan eficiente. Entonces, por eso es que muchas empresas nos buscan a nosotros directamente y nos dicen, mira, yo necesito la conectividad y nosotros vamos y le damos la conectividad, ¿sí? Entonces ahí nosotros no integramos, porque te contaba que yo trabajaba en un integrador, porque en ese mundo del integrador, tú estás en la posición de decirle a tu empresa cliente, necesite lo que, o sea, si necesitan el data center más 200 computadores más 500 horas de servicio mensual y además de eso necesitan que también le operen un streaming en la oficina cada mes, el integrador va y le arma todo ese paquete, ¿sí? Pero porque es su modelo de negocio. El modelo de negocio nuestro es ir a ofrecer esa infraestructura, que eso tiene mucho sentido en el foco, ¿sí? O sea, nosotros trabajamos muy fuerte en el foco y es gran parte de lo que nosotros tenemos como guía en marketing, ¿sí? ¿Por ¿Cómo, qué? cómo? Porque Mm, marketing para nosotros en este mundo B2B es como una comparación entre un francotirador y un cazador de patos, ¿sí? ajá, ¿A qué me refiero con esto? Un cazador de patos cuando va a ir a cazar, ¿qué hace? Se lleva una escopeta de este tamaño, usa unas municiones grandes que por dentro tienen muchos perdigones, de ajá. tal manera que él dispara y Dispara la salen bandada. muchas, ¿sí? Le pega la Mm, bandada y salen muchas municiones y algún pato le tiene que pegar, claro. ¿sí? Ese es el marketing masivo, una campaña en Facebook, un comercial en televisión, le estoy pegando a todo el mundo, incluso una campaña en Google que uno a veces pauta ciertas palabras en Google, pero uno no sabe si las palabras las está buscando una ama de casa o un empresario, ¿sí? Eso no se puede saber en Google, en Google Ads. Entonces, esa es la cacería de los patos. ¿Por qué el B2B es una cacería de francotirador? Porque tienes una oportunidad y tienes un disparo, ¿sí? Así es. Tú tienes que buscar a tu objetivo, entenderlo, estudiarlo, saber dónde está, qué le gusta, para que tenga confianza y en el momento menos pensado, ¡pum!, le disparas, porque solo tienes un chance, ¿sí? Entonces, ese es el mundo del marketing B2B, donde tú tienes que estudiar muy bien cuál es tu objetivo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque eso tiene mucho que ver con el foco. Ese foco para nosotros es supremamente importante y nosotros como compañía tenemos súper claro ese norte. O sea, nosotros sabemos que todas nuestras estrategias de venta, de marketing, de producto están dirigidas hacia un foco. Y ese foco no lo traicionamos en ningún momento. O sea, siempre estamos supremamente dirigidos a traer ese grupo de empresas que a nosotros nos interesan, que hace parte de ese foco, que es, digamos, como uno de los una de las claves del éxito en este mundo de B2B, ¿no? Así es, absolutamente y muy de acuerdo. Esta diferencia, ¿no es cierto?, entre disparar a la bandada, como es el mundo más B2C, en el mundo B2B, claro, no tienes tantos recursos y puedes equivocarte, digamos. Por eso trabajamos más en identificar el buyer persona, en hacer un doble clic antes de disparar. Y en el caso de Sirion, ¿cómo lo están haciendo? Ayer veía una publicación de Sirion en LinkedIn y la tuya, y contaban que habían llegado a más de 100.000 seguidores.
Sí, y tenías algún comentario ahí bien interesante. Me gustó eso que sí, dijiste. mira, básicamente nosotros conocemos muy bien nuestro mercado, ¿sí? Yo en algún momento de la vida trabajé en un operador móvil, que ese operador móvil había nacido en el masivo y había migrado un poco hacia el corporativo. Y eso a nosotros nos costaba mucho, porque no éramos una empresa enfocada en corporativo. Nosotros como Sirion somos una empresa 100% enfocada en el mundo corporativo desde el primer día hasta hoy. O sea, llevamos cerca de 35 años con foco, ¿sí? Entonces, esa publicación la hicimos porque para nosotros es un hito importante, porque en este mundo de operadores corporativos no todos están en, digamos, en capacidad de tener ya unas audiencias relevantes, ¿sí? Nosotros como equipo de marketing nos hemos enfocado en llevar unos mensajes al mercado muy afinados hacia ese soporte que está en capacidad de prestar esta infraestructura y hacia esos diferenciales que nosotros tenemos, ¿sí? Hay muchas empresas que se muestran al mercado como que tienen grandes redes o como que tienen servicios en todos los países, pero en realidad son unos híbridos entre redes pequeñas e integradores, ¿sí? Entonces nosotros pues estamos sacando pecho de esa infraestructura tan importante que nosotros tenemos y nos estamos dirigiendo a empresas que tienen esas características que para nosotros hacen parte del foco, ¿sí? Que pues digamos que para resumírtelo está entre unos 5 o 6 segmentos digamos, de actividad económica donde nosotros somos muy fuertes y también entendiendo una estrategia de segmentación especializada que logramos desarrollar, donde sabemos las empresas cómo están con relación a nuestra red en términos de cercanía. Entonces eso a nosotros nos permite pues ser veloces desde marketing en poder prospectar y poder llegar a ese mercado, ¿sí? Pero para responder a tu pregunta, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con un foco claro, ¿sí? Porque eh, como decía uno de mis jefes, cuando uno no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve, ¿sí? Eso, todas las micros te sirven. Exacto. Sí. Entonces, eso es un gran error, sobre todo en marketing, en prospección, porque cuando uno empieza a traer cualquier tipo de empresa, se da cuenta que atender un negocio de, no sé, digamos de $12,000 en el año a uno de 1,200,000, no cambia tanto, porque la organización hay que moverla de la misma manera y finalmente, pues para nosotros es muy importante medirnos en términos de ingresos, ¿sí? Entonces, por eso es que el foco siempre tiene que estar muy dirigido hacia ese tipo de empresa o hacia ese tipo de negocios que es el tipo de, digamos, de modelo que puede rentabilizar toda una operación de la compañía. Oye, eso quiere decir, Marcelo, a ver si voy entendiendo, que tú, ¿cuál es el formato cuál es el perfil de tu cliente ideal? O sea, si fuera, no sé, en Chile o en otro país donde ustedes están participando y, oye, hay un equipo comercial que va a buscar clientes, ¿cómo Sí. los conectamos y a quién va a buscar? Mira, nosotros, al estar dirigidos a empresas grandes de todas las economías, estamos presentes en Chile, estamos presentes en Perú, en Argentina, en Brasil, que Brasil solo es como 10 países, Sí, claro. en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en México, en Costa Rica, en Panamá, tenemos nuestro C-Level en Miami. Eh, Nosotros vamos directamente al mercado en la mayoría de los negocios, ¿sí? En Estados Unidos hay otro modelo que también funciona, que es un modelo tercerizado, pero eso digamos que es otro, eso es otro cuento. Pero Ujú. acá en Latinoamérica nosotros tenemos un canal directo que nos permite poder transmitir esa confianza que nosotros siempre queremos llevar al mercado, ¿sí? Porque, mira, recuerdo que hace unos 2, 3 años estaba en un evento muy grande aquí en Colombia
que se llaman DICOM, ¿sí? Entonces me llamaron, yo estaba allá y me llamaron a una entrevista y, y pues era con un periodista que conozco muy bien, que se llama Mauricio Jaramillo, que tiene un medio que se llama Impacto Tica acá en Colombia. Y, y yo dije, ¿qué hago para dinamizar un poco esto? Porque me va a preguntar lo mismo. Y él me dijo, ¿cuál es el negocio de Sirion? Y le dije, nuestro negocio es la confianza. Y entonces ahí como que él dijo, pero ¿cómo así? ¿Ustedes no son un proveedor de infraestructura? Y le dije, sí, nosotros estamos en el negocio de la confianza, porque es que es como lo que te decía hace un momento, o sea, la, la- la infraestructura de conectividad es como el aire, ¿sí? Tú lo ignoras, tú no Mm, sabes por dónde van los cables de fibra óptica o si está por satélite, por radio, no tienes ni idea. Pero en el momento en que se te corta, mira, te quieres morir porque se te caen las operaciones, ¿sí? O sea, aún, ¿cuánto le cuesta a un banco estar 10 minutos caído? No sabemos, millones, billones, no tengo ni idea, pero es mucho dinero, mucho. ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros vamos directamente al mercado para que esos clientes que son grandes, que el tipo de cliente de nosotros hacemos unas segmentaciones y buscamos los clientes más grandes de las economías, ¿sí? Ya. Y nosotros tenemos esa atención directa para poder generar esa confianza, ¿sí? Porque no es lo mismo cuando tú tienes como, no sé, como un proceso transaccional y de pronto entras a una página, compras algo y te quedas esperando en la casa, esperando a que llegue, ¿sí? O sea, hoy en día las compras por internet están ya muy aseguradas en la mayoría de los mercados, Mm. pero, pero pues todavía uno a veces como que le da a comprar y uno dice, bueno, pues ojalá llegue, ¿sí? Pero digamos que en este mundo de la confianza, pues cuando la supervivencia de los que toman decisiones sobre elegirnos a nosotros, pues se juegan la cabeza, ¿sí? O sea, Claro. La si yo continuidad fuera director operativa de es TI esencial ahí. y tomo una mala decisión en términos de tecnología, seguramente el trabajo de uno y del equipo queda en tela de juicio, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que trabajar mucho en confianza y por eso nos gusta tener un equipo de vendedores de primer nivel. Todos nuestros vendedores son personas senior, son personas que llevan trabajando en el mercado 10 15 años, que conocen, que saben tener esta argumentación. Y así es como llegamos al mercado, en un gran porcentaje por medio de nuestro canal directo, que son nuestros equipos de vendedores, directores comerciales y presidentes de clústeres. Oye, y el equipo comercial de cada país va a buscar esos clientes, me imagino, con mira telescópica, con un láser. Y ¿hay alguna estrategia de también de captar, de que los lleguen a buscar? ¿Cómo así que los llegan a buscar? De O parte de sea, marketing. inbound, porque lo que hacen Ah, sí, ustedes, por claro. lo que me está Sí, sí, diciendo, es sí. mucho outbound. Entonces, Esa, sí. de ir a buscar, de pedir la entrevista, de pedir la reunión, de entregar, en Exacto. fin, todo el proceso Esa comercial. pregunta, esa Pero al pregunta está muy revés, buena. Esa pregunta está muy buena porque nos divide la respuesta entre lo que hace ventas y lo que hace marketing, ¿sí? claro. Eh, ventas hace mucho, digamos, outbound, ¿sí? Ellos son los que deben buscar y entrar al mercado, ¿sí? Nosotros también lo hacemos de alguna manera, O de sea, todo el llegar a trabajo de buscar. prospección, me imagino, de Claro, investigación, todo Mm, eso, digamos que todo el trabajo, llámese outbound, inbound, lo que sea, tiene que tener ese fundamento de segmentación, sin ¿sí? O duda. sea, toda estrategia exitosa tiene que tener una base sólida de segmentación, que digamos que a veces uno cuando habla de segmentación, la gente cree que está uno dividiendo actividades económicas y ya, pero no, o sea, la segmentación para nosotros tiene muchas capas que pues digamos que eso ya hace parte de la estrategia profunda. Y pues no vale la pena aquí como entrar en tanto detalle, pero esa segmentación tiene muchas capas que nos permite entender cómo llegar a la persona que toma las decisiones, ¿sí? En ese orden de ideas, nosotros lo que hacemos es establecer una serie de estrategias digitales, ¿sí? Nosotros estamos en motores de búsqueda, estamos en redes sociales, donde se combina un poco de varias cosas. Se combina un poco de ingeniería social, se combina un poco de inteligencia artificial. Nosotros trabajamos bastante con agentes de inteligencia artificial para segmentar.
para poder entender qué mensaje enviar, incluso para crear el contenido, ¿sí? Entonces, todo este mundo del inbound es la relevancia que nosotros hemos logrado como tener en el mercado, ¿sí? Entonces, hay relevancia de cara a, digamos, como a ciertas soluciones que nosotros tenemos, porque nosotros buscamos la manera de hablar en términos de valores agregados y diferenciales para que sea relevante y para que ese inbound funcione de manera óptima, ¿sí? Entonces, sí tenemos ese, o sea, todo lo que comprende el inbound, la estrategia digital, la estrategia de redes, la estrategia de contenido, la estrategia de comunicación, es todo lo que nosotros tenemos en el mundo del marketing, ¿sí? Y la parte de ventas tiene un gran componente en ese mundo del outbound. Claro, o sea, me imagino, sí, aun cuando se trata de un mercado que es todo lo contrario, un mercado masivo, ¿no es cierto? Ustedes son bastante selectivos, con mucho foco, Sí, como me decías al comienzo, pero igual hay una estrategia de marketing, ¿no es cierto? De atraer demanda, generación de leads por distintos medios y en algún momento eso lo toma el área más de ventas y va a atender ese lead, o sea, como un proceso. A lo mejor son poquísimos clientes que calzan con esa búsqueda o con esa sí, atracción, pero igual el proceso es más o menos el mismo. Te lo pregunto porque las personas que nos escuchan son emprendedores que están en sus distintos negocios y claro, sí, la mayoría de ellos tienen una mirada, ¿no es cierto?, de, oye, marketing se encarga de atraernos leads y ventas se encarga de ir ir y a cerrar. relacionarse con el cliente, a cerrar la venta. Entonces, mi pregunta es bastante más sencilla en el sentido de decir, oye, en Sirion lo hacen más o menos parecido, Claro. tratándose de que son tan menos clientes de un gran valor, ¿no? Sí, mira, nosotros tenemos digamos, todo el arsenal de llegar al mercado lo tenemos, ¿sí? Lo importante y el mensaje que le debe llegar a las personas que nos están viendo es que uno tiene que sincerar la conversación, ¿sí? ¿Por qué? Porque marketing debe ser un generador de ingresos, ¿sí? Marketing debe acompañar los indicadores financieros de la compañía, ¿sí? Y muchas veces, algunas personas que administran las estrategias de marketing están mirando indicadores que inflan el ego, pero no mueven la caja, No ¿sí? mueven la aguja. Entonces, Claro. exactamente. Entonces, ahí uno tiene que sincerar la conversación y las estrategias, porque es que de nada sirve tener un área de marketing que parece muy eficiente, que está llena de leads y de impresiones y de clics y de De likes y de like y muchas todo. Sí, cosas, pero si eso no convierte, eso no se vuelve negocio, eso no se vuelven nuevas conversaciones que se traduzcan en cierres, pues no se está haciendo nada, ¿sí? Entonces, sí, la respuesta a tu pregunta es Sirion tiene todo, ¿sí? Sirion tiene eventos, Sirion está presente en los eventos más importantes de toda América. Sirion está presente también con actividades uno a uno, o sea, podemos dentro de los eventos más grandes como el Capacity Latam o Andicom en Colombia o Abrint en Brasil o APTC en Perú, tenemos eventos muy grandes, pero también recorremos toda la gama hasta eventos que son netamente tácticos, que salen de segmentaciones adicionales donde nosotros entendemos desde marketing en qué tipo de cliente queremos crecer y en qué tipo de producto deberíamos crecer, ¿sí? Eh, También tenemos todo el arsenal digital que tú te puedas imaginar, ¿sí? sí, me lo imagino. O sea, Pero a lo que ese te digo, o nivel sea, tienes eso todo, tiene digamos. un componente muy importante que es segmentación. O sea, yo insisto mucho en eso porque es que hay veces que uno dice, quiero ir por el sector salud. Pues que el sector salud es un monstruo, ¿sí? Sí, Me interesa ir a ese monstruo, me interesa gastarme un montón de dinero tratando de llegar a un decisor, o más bien voy con una estrategia escalonada y voy llegando poco a poco a capturar con certeza a los clientes, ¿sí? claro. Entonces, hay veces, por ejemplo, que
Yo he tenido conversaciones con agencias de publicidad digitales que me muestran campañas y me dicen, Mm. la campaña es un éxito, es maravillosa. Y yo les digo, bueno, muéstrenme por qué. Mira el millón de impresiones que logramos, mira los miles de clics. Y la pregunta que siempre les hago es, ¿ustedes ya se hicieron la pregunta de tienda? ¿Y cuál es la pregunta de tienda? Fácil. ¿Cuánto invierto? ¿Cuánto gano? No es más. O sea, más allá de los clics, más allá de los likes, más allá, ¿cuánto invertí? ¿Cuánto gané? Esa es la pregunta, ¿sí? Entonces, a veces uno se deja llevar por, no, mira, que es que lograste una awareness súper importante, pero finalmente en el mundo B2B necesitamos que la caja suene, porque es que Así no es es. lo mismo cuando yo estoy vendiendo chicles o cuando yo estoy vendiendo gorras o cuando estoy vendiendo fundas de sábanas en una grande superficie, que son cosas de consumo y que muchas personas lo compran y que la decisión, muchas veces las decisiones de compra siempre tienen que ver con cuánto impacta el bolsillo, ¿sí? Claro. ¿Cuánto te toma a ti tomar la decisión si compras una camisa nueva? Nada, vas caminando por un shopping center y si te gustó, pues te la compras, porque sabes que eso no te va a cambiar la vida, ¿sí? Pero una solución que te factura $1 millón al mes, pues esa decisión no se toma en un segundo, ¿sí? Claro. Tampoco te vas a meter a Google a buscar tu negocio, a buscar una decisión para tomar $1 millón. Por eso es que yo te decía, estamos en el mundo de la confianza, ¿sí? Esa confianza Absolutamente. se logra con unos buenos contenidos, con unas buenas narrativas, evidenciando que nosotros somos un aliado conceptual en términos de tecnología, ¿sí? Entonces, si uno quiere ver cómo se debe invertir en una estrategia digital, pues hay que invertir es en conocimiento, en contenido, en relevancia para generar esa confianza que después me genere una conversión interesante. No es meterle el acelerador a una campaña de Google, porque eso no sirve, ¿sí? No, O para sea, este sí, te va a negocio, generar conversiones y lo peor es que a veces las áreas de marketing van y le sacan pecho a las áreas de ventas y les dicen, mire, señor, yo le acabo de entregar a usted 2.000 leads. Ok, ¿cuántos cerró? Cero. ¿Por qué? Porque la estrategia está pensada en indicadores de marketing y no en indicadores de negocio. Por eso la visión de marketing tiene que estar enfocada en el negocio. Marketing es un aliado del negocio y un generador tanto de pipeline como de nuevos clientes. oye, Marcelo, en Sirion tienen el área de marketing, ¿está integrada al negocio o son agencias que están por fuera? No, tenemos un equipo de marketing. Nuestra área de marketing hace parte de la vicepresidencia de producto, ¿sí? Ya, Y de experiencia del cliente. Porque, digamos, es la vicepresidencia que tiene todo el journey del cliente y marketing es el punto de relevo, de originación y de conceptualización, ok. ¿sí? Nosotros tenemos un equipo que está presente en la mayoría de los países donde nosotros estamos presentes, ¿sí? Que es un equipo que está enfocado tanto en toda la parte de desarrollo de marca, de narrativas, de conceptos, como en el field marketing, que son los que implementan en cada uno de los mercados todas las estrategias que definimos en marketing, ¿sí? Ujú. Sin embargo, tenemos también múltiples agencias. Lo que pasa es que la agencia es un proveedor, no es un decisor, ¿sí? Claro, no está en la estrategia, está en la ejecución Exacto. de alguna necesidad Las específica. agencias que tenemos agencias de múltiples sabores, por decirlo de alguna manera, están al servicio de la estrategia que define marketing, Mm. ¿sí? Entonces, sí tenemos muchas agencias, no sé, tal vez unas 10 agencias en todos los países de diferentes cosas, pero ellos ejecutan una estrategia definida por nosotros. Claro, no, me parece razonable, digamos, distinto ir a vender aviones, ¿no es cierto?, que a vender aviones de juguete, por decirlo así. Oye, y el perfil técnico del equipo comercial, esos que van a conversar con los clientes de alto nivel, Sí. qué tan sofisticados son técnicamente? ¿Qué tan... Mira, porque... esa pregunta es ¿Mm? buena porque muchas veces hay personas que llegan a nosotros y nos dicen, yo quiero ser vendedor en Siria, ¿sí? Ujú. Eh,
y la mayoría de las personas que están en la parte comercial son ingenieros electrónicos, ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros de sistemas, ¿sí? Porque esta venta tiene que tener mucho concepto técnico en pro del negocio, ¿sí? O sea, Claro. tienes que saber cómo convertir tecnología en facilidad para el cliente. O sea, ¿qué problema le voy a solucionar yo con tecnología, con mi tecnología, a mis clientes? Pero no es lo mismo solucionarlo en el mundo financiero, en el mundo de educación, en el mundo del en gas. Es muy diferente, ¿sí? Las argumentaciones son diferentes. Entonces, nos, digamos que el perfil de un vendedor ideal debe ser una persona digamos, con ese espíritu o con esa formación de ingeniero para poder entender cómo traducir toda esa tecnología en algo comercial, pero que tenga experiencia laboral comercial, que eso pasa mucho, o sea, Mm. casi siempre, incluso en otras industrias, uno se encuentra con vendedores que son ingenieros, ¿sí? Porque pues digamos que digámonos la verdad, los que ganan plata en las empresas son los vendedores, ¿sí? Entonces, pues la carrera no importa tanto, lo que importa para ellos es la plata, ¿sí? Es que puedan ganar buen dinero. Entonces, por lo general son ingenieros. Muchas veces, y esto es importante, muchas veces las fábricas, eh, para poder acompañarnos en negocios, necesitan que en las empresas haya personal certificado, ¿sí? Y parte de ese grupo de certificaciones también impacta la gente comercial, ¿sí? Ah, Entonces, el hecho de tener gente, eh, digamos, con formación de ingeniero, eso ayuda mucho, eso hace más fácil la conversación. Además que ah, su interlocutor también es un ingeniero. Entonces, si hablan el mismo exactamente. idioma, es mucho más fácil. Claro. Y es como el desde, o sea, esto que tú estás mencionando en este mundo que llevo, en esta época que llevo muy metido en el mundo B2B, me ha tocado estar con, no sé, médicos veterinarios, con médicos, con ingenieros, con arquitectos, gente que profesionalmente son muy solventes, porque justamente su mercado necesita, por este tema de la confianza, conectarse con alguien que lo entienda, digamos, no necesita alguien Sí, que sea muy bueno, un muy buen relacionador, un muy buen conversador, pero si el producto no entiende nada, no le sirve mucho, digamos. Entonces, de acuerdo. es mucho más fácil entregarle herramientas a esta gente muy técnica, herramientas comerciales, porque es una habilidad que se adquiere, ¿no? A Sí, que una persona que tiene esa habilidad comercial entregarle todas las herramientas técnicas. Eso te demoras una carrera universitaria al menos, al menos. Así de que acuerdo. es como el desde. Oye, Marcelo, entretenidísima la conversación y impactado con lo que es Sirion, digamos, en el tema del desarrollo y de la propuesta de valor. Y me gustó mucho eso que hablaste de que nosotros estamos en el negocio de la confianza. Porque uno Sí, podría decir, oye, de la infraestructura y hablar de la cantidad de kilómetros de cable. Y claro, uno se puede entusiasmar, o los data centers, ¿no es cierto?, la capacidad instalada, etcétera, etcétera. Pero cuando tocas la fibra de la confianza, revelas, y esto para los que nos están escuchando, los que nos están viendo, ¿no? Cómo uno debe traducir el negocio en el que está en vocabulario entendible tanto para el equipo comercial como para los clientes, que en el fondo, así que lo sumo y lo aporto como parte del contenido que aportamos a las personas que nos escuchan y que nos ven. Así que agradecido por ese tips y por esa mirada. Oye, Marcelo, cuéntame, ya son una empresa grande, con muchos clientes, en muchos países. ¿Qué están trabajando para el futuro? ¿En qué están con todo este mundo de los agentes, con IA, con la demanda de data centers, con esta demanda creciente que tenemos en el tema de comunicaciones? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás viendo el desarrollo de Sirion en ese mundo? mira, yo te quiero responder con un dato que a mí me gusta. Yo, desde que tengo uso de razón, hay una consola de juego de video en mi casa. Ajá. Entonces, toda la vida he sido fanático de los juegos de video.
y, y tuve todas las consolas, ¿sí? O las tengo. Y me llamó mucho la atención que hay un juego que estoy esperando que se llama Grand Theft Auto, que es el ¿Ya? nuevo que va a salir. Y me llamó mucho la atención que estaban diciendo que había que descargar como casi un tera para poderlo jugar, ¿sí? Entonces eso me llamó mucho la atención porque cada vez que suceden estas cosas se definen nuevos estándares, ¿sí? Ajá. Cuando yo estaba en el colegio, descargar una canción de 3 megas demoraba media hora, ¿sí? Claro. Hoy en día descargar una canción creo que no sé si dura 10 segundos o algo por el estilo, ¿sí? Y Hoy probablemente en ya no día necesites descargarlo, descargarla. sí, sí, lo escucho uno por streaming. Hoy en día descargar un tera, pues no sé cuánto demore, eh, pero el hecho de que empiecen a salir estas soluciones de entretenimiento en esos rangos, evidencia que el transporte de datos va a ser algo que va a regir el mundo, ¿sí? Absolutamente. ¿Qué va a regir también el mundo? Seguramente va a llegar el momento en el que este termo, que no se ve muy bien, pero cuando seguramente estamos cerca de que si yo tomo este termo, voy a poder entender si lo que contiene tiene calorías, si tiene azúcar, y va a haber procesamiento en este dispositivo, ¿sí? O sea, yo creo que estamos muy cerca de eso, ¿sí? Es decir, la inteligencia artificial va a ser algo del día a día, ¿sí? Mm, Y el futuro yo creo que está justamente en la capacidad de poder transportar esos datos que se van a procesar en muchos sitios, ¿sí? En un termo, no sé, en una gorra. Estaba viendo que ya están sacando gorras que hacen también algunos análisis sobre el tipo de luz y de pelo y una cantidad de cosas. Entonces, el transporte de datos va a ser, va a tener un crecimiento exponencial, ¿sí? Y ahí estamos nosotros. Nosotros estamos en capacidad hoy de poder transportar esos datos, ¿sí? Y eso es hoy. Seguramente, si tú me dices en dónde va a estar Sirion en 5 años, seguramente, no tengo la certeza, pero seguramente sus redes seguirán creciendo, sus data centers seguirán también creando nuevas locaciones, justamente por eso, ¿sí? Por el nivel de procesamiento y de transporte de datos que el mundo moderno va a requerir. Entonces, ¿por qué te decía eso del Tera? Porque esos son hitos, o sea, van pasando cosas y van cambiando el día a día y uno no se va dando cuenta, ¿sí? mm. Recientemente llegó Tesla a Colombia y unas personas que conozco compraron un Tesla y estaban sorprendidos porque salieron un día de noche y y cuando salieron de una cena tipo 2 de la mañana no pudieron salir porque no se pudieron ir rápido a la casa porque el Tesla se estaba actualizando, ¿sí? Entonces, pensemos que ya va a haber procesamiento en cosas que nunca lo pensamos, ¿sí? O sea, cuando me contaron, yo dije, ve, yo no pensaba que no podía usar mi carro inmediatamente porque ellos habían programado que la actualización fuera a las 2 de la mañana y no se acordaban, ¿sí? Entonces puede que el día de mañana el termo se actualice también y tenga que transportar un tera de información. Entonces toda esa distribución de contenido y todo ese volumen de datos, pues va a necesitar unas redes muy grandes, ¿sí? Y redes robustas y redes eficientes que de pronto el termo no se está actualizando con un data center que está en Santiago, sino que está en San Francisco. Entonces, ¿cómo vas a transportar esos datos desde Santiago a San Francisco? Pues con unas redes como las que tiene Sirio. Entonces, yo veo el futuro como que esta infraestructura, volviendo al inicio de nuestra conversación, que está muy escondida, ¿sí? Que está, digamos, como en las entrañas, que de hecho nuestros cables pasan por las profundidades de los océanos también, va a salir a flote y se va a entender
la importancia de uno tener un buen proveedor de conectividad, sobre todo pues para las empresas, ¿no? Porque pues uno como consumidor, pues yo digo, no, pues mi termo está conectado aquí al router del internet de la casa, pero el que presta el internet de la casa seguramente va a ser Todo lo que nuestro está cliente. detrás, ¿Sí? claro, Entonces yo veo eso, yo creo que la inteligencia artificial va a seguir modificando la manera en que mm, vivimos. La necesidad de transportar datos va a crecer exponencialmente. Seguramente la computación cuántica se va a masificar en los próximos años. Eso va a traer muchos desafíos en términos de ciberseguridad, porque pues ya sabemos que el tiempo que le puede tomar a un computador cuántico quebrar una clave puede ser milésimas de segundo. Entonces, de cara de eso también va a necesitar una capa de, digamos, de eficiencia en la velocidad en que los datos tienen que viajar, ¿sí? Entonces, si tú ves esto no va a parar nunca, ¿sí? O sea, claro. lo bonito de trabajar en telecomunicaciones que llevo, o sea, mi primer trabajo fue en telecomunicaciones, como te contaba, y espero seguir trabajando aquí en telecomunicaciones muchos años más, es que las telecomunicaciones es algo que está atado a la necesidad de las personas, ¿sí? Si tú no te comunicas, te vuelves loco. O sea, imagínate un día encerrado tú en tu cuarto sin hablar con nadie, sin poderle contar nada a nadie. Entonces, eso es algo que va a seguir creciendo, ¿sí? Mm. Eso no tiene fin. Entonces, el futuro está por ese lado. El futuro está en qué tecnología está en capacidad de soportar ese crecimiento exponencial de la inteligencia artificial. Perfecto, excelente. Y tal como tú dices, o sea, la tecnología está presente en todo y no nos damos cuenta, y nos damos cuenta cuando no está, cuando falla, Exacto. cuando es como bueno, ejemplos hay montones, ¿no? Tú te das cuenta de esa necesidad, de ese respaldo, de esa velocidad cuando no existe, cuando te encuentras con una cosa que no está o vas a hacer alguna cosa, esta misma conversación que estamos teniendo, por ejemplo, ahora, y se cae Internet. Hasta De aquí acuerdo. es transparente, digamos, pero si no está, se nota. Oye, Marcelo, la gente, imagínate que nos escuchan a nosotros gente de España, Latinoamérica, en este podcast, y que puede ser, no sé, ingeniero, que puede ser gente que está metida en el mundo de las telecomunicaciones o emprendiendo. ¿Dónde te ubica? ¿Cómo te ubica? ¿Cómo se acerca a Sirion? ¿Cómo se acerca a ti, Marcelo? Nosotros tenemos múltiples canales de entrada. La página web, siriontechnologies.com, tiene unos canales de conversión o, pues, digamos, bueno, utilicé el Ujú. término técnico de marketing. Hay Sí, formularios que las personas pueden llenar, hay correos donde pueden escribir, nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales también. La página de LinkedIn también es un canal que nosotros le damos gestión. perfecto, Esto por lo general entra dentro de nuestro funnel de marketing. Entonces, pues son contactos que nosotros vamos a llamar y a validar para poderle contar al cliente si efectivamente su necesidad se ajusta a lo que nosotros le podemos ofrecer. Entonces, perfecto. por cualquiera de nuestras redes, por los correos que están en las páginas, nos puedes contactar. Y que los voy a dejar explícito en los detalles del episodio que subo a LinkedIn, en este caso también a YouTube y a Spotify. Oye, Marcelo, ha sido un agrado conectar contigo, conversar contigo y creo que nuestros auditores estarán encantados también de haberte escuchado y de haber aprendido un poco más de Sirion y de que nos metas en este mundo de la confianza detrás de todo aquello que vemos y que podría ser transparente. Bueno, perfecto, Julio. Pues un gusto haber estado aquí compartiendo contigo y con la audiencia. Muy agradecido de poder estar en este podcast tan interesante porque el mundo del B2B es un mundo de mucha estrategia. Incluso yo me atrevería a pensar que tiene un poco más de riesgo y de emoción que el marketing de consumo, porque aquí, como hablábamos al principio, tenemos one shot, tenemos una oportunidad de poder Así generar esa es. confianza. Claro. Entonces, todo lo que podamos hacer para poder crecer un poco más
todo este conocimiento alrededor de B2B, para mí es un gusto. Entonces, muy honrado de estar acá. Muchas gracias, Julio, y un saludo a toda la audiencia. Espero que haya sido un rato agradable para todos. Sí, sin duda. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a todos nuestros auditores por llegar hasta acá. Y como siempre, espero que tengan un muy buen día y por supuesto, que tengan muy buenas ventas. Audio Jungle.